Ustedes van a encontrar en la plataforma, en la última semana, la información en referencia a los instrumentos de archivos de gestión. Es una presentación que van a encontrar de Prezi, donde vamos a ver esos elementos. Nosotros tenemos unos instrumentos de descripción documental, como por ejemplo las guías. ¿Por qué las guías se hablan de que es un instrumento de descripción? En esto las guías describen las secciones con una amplitud de datos variables, no solo relativos a los fondos en sí. El audit. Doilies. Las guías que tenemos nosotros sirve para que el usuario sea orientado al conocimiento general del contenido de un archivo o conjunto de archivos. ¿Ustedes creen cuál puede manejarse como una guía? ¿Qué documento? ¿Qué documento se puede manejar como si fuera una guía? Miren, este es el ejemplo de una guía. Aquí nosotros, ustedes, todos los meses, nosotros como docentes, establecemos esta guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje que nosotros manejamos a nivel institucional es un formato donde establece el resumen de lo que usted va a dar durante todo el módulo, que establece identificación de la guía, cómo es el nombre de la guía, la modalidad de formación, los resultados de aprendizaje. Una parte introductoria, el planteamiento de actividades y estrategias de aprendizaje. Establece también los criterios de evaluación, las evidencias de aprendizaje que cada uno debe de hacer, los ambientes y la bibliografía si la hay. Estos son los datos de una guía. Esto es un documento, una guía. Las guías pueden ser sumarias, perdón, un segundo. Pueden ser descriptivas, generales y especiales, como también pueden ser un censo guía o guía de fuentes, guía de archivos. También están los inventarios, una descripción global y sistemática de las series documentales. Los inventarios también nosotros somos útiles en las empresas, porque ahí se convierte en un instrumento más detallado que la guía, conocer las series más relevantes, su volumen y el alcance cronológico.
y de los cuales es totalmente diferente al catálogo porque correspondería a los criterios más técnicos de elaboración. En una empresa, un inventario que realizan de la infraestructura, por ejemplo, consistente en la parte esquemática de los archivos, el archivo que entra en orden cronológico, el tipo de archivo, si es una petición, una queja, un reclamo o un archivo para enviar al que sigue. Esto es lo que tiene el inventario. La rama judicial tiene un inventario por año. Los expedientes, cuando ya resultan estar en estado inactivos, que cuando ya tienen que pasar al archivo, ellos los embalan en cajas y hacen un inventario de la caja donde se guardan, porque en una sola caja no va a caber un expediente, van a caber 2, 3, 4 o hasta 10, 15, dependiendo del volumen de información que tenga el expediente. Entonces, eso es un inventario que cada uno hace. Ahora, como estamos en la justicia digital, eso pasa igual. La justicia digital tiene lo mismo. En los correos a donde se manda, a donde se envía, tienen esa observación e inventario. Lo mismo cuando usted tiene un proceso dentro de él, el inventario de los documentos que hacen a llegar en un índice. Los inventarios pueden ser esquemáticos, sumarios, analíticos. Esquema tiene un esquemático porque tiene un esquema determinado y va específicamente a ciertos puntos. El sumario es el que suma, que es en este caso el que complementa o ayuda al sumario, al esquemático y al analítico. Ahora, hay otro concepto de María Pescador donde dice que el somero su utilidad porque te usa interno como control de las existencias. Claro, usted tiene que tener un inventario cuando se tiene un expediente, cuando se lleva, cuando se trae, qué hojas le agregan, qué folios hay, si hay que volver a refoliar. Y Antonia Heredia dice que hay un solo tipo de inventario que describen globalmente las series, clasificándolos y haciendo referencia a las unidades de localización. Los catálogos son aquellos instrumentos de descripción que relacionan el contenido, fechas, formato, dimensión, estado de conservación de un archivo o de varias unidades documentales menores que la serie. Es decir, los documentos sueltos, los expedientes. Y la mejor técnica que se realiza para ello es la del orden natural y el objetivo del documento para que cada uno de ellos asume un subjetivo como el catálogo de la biblioteca prescinde del orden natural, y se pudiera también hacer lo mismo con el libro de los autores o por editoriales para colocarlos en depósito y hacer solo por materia. Si ustedes van los catálogos en un centro comercial, los catálogos están divididos por secciones, ¿cierto? Entonces es lo mismo acá con los catálogos, aquí en archivos. Los elementos especiales es la asignatura o el código de referencia, el título o el nombre del archivo, las fechas extremas de la documentación, el nivel de descripción, si es una guía general específica, inventario, catálogo, volumen y soporte en cajas, lo que yo les decía sobre la parte de los inventarios, y el nombre del productor. Y otras características especiales es que tiene la flexibilidad, la agilidad y la operatividad, también el fácil manejo. Esos son referentes a los instrumentos de la descripción de archivos. Ahora bien, ustedes saben que también tenemos el tema de salud y seguridad en el trabajo. También vamos a ver un poco sobre ello.
porque esto también es muy importante. Sobre este hay examen muy importante. Entonces, ¿qué es la gestión y seguridad y salud en el trabajo? Esto se trata de una disciplina que se encarga de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Ahora, estos programas se crearon de manera histórica. ¿En qué suceso? A ver si por lo menos conocemos un poco de cultura general. ¿Cuándo empezó a hablarse de salud en el trabajo o lo que se denominaba antes salud ocupacional? ¿Alguien? Perdón un momento. Yo les recuerdo la Profe, yo creo que desde que empezó la revolución industrial, que fue cuando empezaron a mirar que los riesgos empezaron a crecer en las empresas, cuando hubo la revolución de la parte de industria. Bueno, no sé si estoy equivocado. correcto lo que dice el compañero. Cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra, las máquinas a vapor y todas las situaciones, sucedían que los obreros tenían problemas con los accidentes laborales. Ahí se denominaba antes los accidentes de trabajo, porque no había la mano de obra calificada para que pudiera minimizar dicho. ¿Por qué? Porque no estaba capacitada. ¿Perdón? Wilfrido. ¿Entiende? Bueno, ¿O hay alguien con el micrófono prendido? bueno. Entonces, cuando llegó la revolución industrial, cuando se hablaba de la revolución industrial, se tenía como factor el riesgo, pero ellos no invertían en sus trabajadores. Y por eso fue necesaria la creación de un programa de salud ocupacional en donde establecieran la seguridad de los trabajadores y la capacitación constante de trabajadores en minimizar riesgos.
Si nosotros nos ponemos a ver en nuestro programa de salud ocupacional o de salud y seguridad en el trabajo, en muchas empresas no se está cumpliendo a cabalidad. ¿Por qué creen ustedes que no se cumple a cabalidad? Porque los entes de control, profe, no ejercen una supervisión como tal ante las entidades, ante las empresas. Colombia es un país donde se vulneran mucho los derechos laborales. Sí. Ok. Si nosotros nos ponemos a ver las normas de salud y seguridad en el trabajo, como la ley 1562 del 2012, nos habla a nosotros de que tenemos que manejar un programa de salud ocupacional y de un comité paritario de salud ocupacional que tiene que ser integrado por miembros de la junta directiva, que en este caso ellos son los que manejan la presidencia y es rotativa, un secretario, un representante de trabajadores, etcétera, porque ellos son los que velan las condiciones de trabajo de las personas. Yo les voy a contar un caso curioso cuando nombraron a uno de ellos, de los trabajadores, cuando estábamos en la parte administrativa de una empresa, cuando nombran a un trabajador que obviamente estaba estudiando un tecnólogo en salud ocupacional en el SENA. Miren que la lámpara no está como es, no es del color que es, el área no está iluminada, el arnés en el de mantenimiento, entonces los deshizo con la boca afuera porque los de mantenimiento andaban sin arnés montándose en el techo, y entonces son cosas que nosotros estamos viendo de una forma lo toman muy a la ligera. Y resulta que nosotros en System Center hubo un caso curioso. Contrataron una obra en el nuevo edificio que hicieron en la 44, en la sede principal. Los que han tenido la oportunidad de ir a la sede principal de System Center, que tiene 5 pisos. Aunque eso se contrató con una firma externa, rige el principio de solidaridad en el caso de que la otra empresa no le cobra el riesgo a la persona. Pero resulta que uno de los ingenieros residentes de obra se estaba haciendo, como dice uno, el Juan de los Palotes, y estaba en la construcción y no tenía puesto el arnés. Y resulta que resbaló y cayó al vacío en el piso, desde el tercer piso cayó al vacío, y por fortuna no llegó al primer piso porque en el segundo piso existía un techo falso que milagrosamente lo salvó, y casi cae encima de la oficina de bienestar donde estaba antes talento humano, casi cae encima de la que dirigía la oficina de talento humano. Imagínense, eso fue hace como 5 años. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la importancia que nosotros tenemos que tener para el manejo de la salud ocupacional e evitar esos riesgos. Entonces, nuestra CISO le estuvo haciendo la advertencia constantemente a los ingenieros de obra y le decía, tienen que manejar el programa de salud ocupacional. Las empresas como donde yo trabajo, que es Emporio International SAS, tienen que tener cada uno un plan de emergencias complementario a lo que nosotros nos tenemos que ceñir directamente de las oficinas o donde están funcionando. Por ejemplo, la oficina administrativa de la empresa funciona en el centro empresarial Mix.
que queda en la vía 40. Cada una de ellas tiene un plan de emergencias. El Centro Empresarial Mix tiene un plan de emergencias específico para Mix que cada empresa tiene que seguir. Eso sí, cada una tiene que incorporar en el plan de emergencias de cada empresa lo que realiza en el Centro Comercial Mix empresarial, porque no todos los riesgos que tienen en los lugares donde se funcionan las instalaciones de las empresas tienen el plan de emergencias igual, porque nosotros como Emporio Internacional tenemos, se trata de fabricar productos químicos de aseo para el hogar y clientes institucionales. No es lo mismo el plan de emergencias que tenemos nosotros en las oficinas administrativas que quedan en el Mix que donde se encuentran las instalaciones de la planta de producción. La planta de producción queda en el parque Galapark, que no es lo mismo que las oficinas administrativas. Allá se maneja más riesgo. Porque cada plan de emergencia se basa en un estudio de riesgo. ¿Qué riesgos comunes creen ustedes que puede tener una empresa? ¿Qué riesgos comunes hay? Profesor, las escaleras, el tipo de escalera, el tipo de baldosa del piso y eso, cuando estén Los pisos. haciendo labores de limpieza. Eso es la señalización. Yo estoy hablando de un tipo de riesgos. Profesor, el tipo de riesgo depende de la labor que se haga, por decir algo. Yo trabajo en la alcaldía, cuando yo voy a pagar, porque yo trabajo por contrato, yo voy a pagar el tipo de riesgo, yo soy riesgo 1. Pero cuando trabajaba en cocina, que era jefe de alimento y bebida, mi tipo de riesgo era 5, porque las cosas que hacían era de mucha mayor, o sea, había más peligro, que me queme con un aceite, que me resbale, que me corte un dedo. Mientras que de pronto en la oficina estoy en un computador, o sea, el nivel de riesgo es menor. Para el riesgo de accidentes laborales, el riesgo 1 es el riesgo más bajo. Y el riesgo 7 o 6 es el más alto, que de los cuales están categorizados dependiendo de la actividad que realicen. ¿Cuáles son las actividades que ustedes consideran que en Colombia son de alto riesgo? Profe, los que trabajan haciendo construcciones en los puentes, en los edificios. Los de seguridad, los policías. Los que trabajan en minas. Los que trabajan en minas, la policía, personal de salud, personal de salud, personal aéreo, los controladores aéreos también. Es una actividad de alto riesgo, aunque ustedes no lo crean. Trabajo de minería. Los de minería también es un trabajo de alto riesgo. Pero esas son para la clasificación del riesgo en una empresa. Pero ¿cuáles son las que consideran en el plan de emergencias? Esas son, la mayoría de todas comparten esas mismas, son de tipo genéricos para todos. ¿Cuáles son? Está fácil. Profe, ¿sabes los que manejan químicos? Pues ya se estaba hablando de los químicos, pero o sea, hay unos riesgos que son Incendios. Incendio, que pueden ser causados de manera natural. Terremotos, maremotos. Cataclismos. Riesgos ambientales, mecánicos. Los huracanes, atentados terroristas, explosiones. Esos son riesgos físicos. Los riesgos físicos. Correcto. Si nosotros nos ponemos a ver, vamos a poner el ejemplo, las empresas que se encuentran en el Centro Empresarial Mix. Nosotros, muy a pesar de que no manejamos químicos dentro de ella, nos consideran de un riesgo alto porque al frente diagonal se encuentra la fábrica de oxígeno de Agafano. Imagínense, oxígeno, que cualquier chispita o cualquier escape causa una explosión y obviamente las cuadras a la redonda
resultarían afectadas. Tiene también el riesgo natural por los arroyos, porque en la calle 75 baja un arroyo y deja inundada la vía 40 completamente, y también ingresa el agua y se empoza dentro en los parqueaderos. Otro tipo de riesgo, las de riesgo medio, como las terroristas. En caso de atentados terroristas o azonadas o protestas, también se considera un riesgo. El de los vendavales y el de los huracanes, aunque como en Colombia los huracanes aquí solamente golpean es el coletazo, pero cuando golpean duro, golpean durito, entonces también tiene que mitigarse dicho riesgo. ¿Quién diagnostica el riesgo? La firma que contrate a la persona o el empresario para que realice el programa de salud ocupacional. Entonces, continuando con el folleto que se encuentra publicado en la plataforma, el concepto de accidente de trabajo o accidente laboral, que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa y ocasión del trabajo que se produzca el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica o una invalidez o la muerte. Sucede mucho en las fábricas. Los accidentes de trabajo que se contemplan en estos artículos, se habla de que la persona fácilmente de una silla se puede caer. Fácilmente se puede caer una persona de una escalera, ya sea el de mantenimiento, que se encuentra subiendo escaleras para reparar ciertas áreas, o de las mismas escaleras cuando uno sube las escaleras. También cuando el piso se encuentra húmedo, pero todo lo que suceda dentro de las instalaciones es un accidente de trabajo. Y la enfermedad laboral es aquella que es resultado de exposición en factores de riesgo inminentes a la actividad, en medio de que el trabajador se haya visto obligado a trabajar. Profe, un ejemplo, yo voy saliendo de la empresa, ¿cierto? Y me caigo en la salida. ¿Ese se considera accidente de trabajo o ya no es accidente de trabajo por estar fuera de las instalaciones? Si tú estás si tú ya culminas tu jornada, digamos, fue ahí mismo, entró a la casa y toda la puerta, bajando ya la escalera a la carretera, a la calle. Claro que sí, todavía se considera que estás dentro de la empresa. Ok. Porque cuando ya tú te montas en el bus es que ya tú estás fuera de la empresa. Ahí sí no se considera accidente laboral, sino un accidente por riesgo común. Ok. Ya. Antes, digo antes porque eso ya lo cambiaron, si usted se encontraba en un bus y se accidentaba, o sea, un servicio público, usted se consideraba un accidente laboral porque usted se estaba desplazando para la empresa. Ahora, si la empresa contrata el servicio de transporte para recogerlo a usted de la casa a las instalaciones, sí se considera, si le llega a pasar algo durante el trayecto, ahí sí se considera un accidente laboral. Como ejemplo, como la ruta de los buses que suministra la empresa que lo recogen en una esquina determinada. Exactamente, como por ejemplo Servibus es una de las empresas que presta el servicio a Tecnoglass y Energía Solar, que es la filial de Tecnoglass, que recogen a los trabajadores. Lo mismo Transporte San Carlos, que es la que recoge a los empleados de la AAA que trabajan en la planta de producción de agua a la entrada de la ciudad. Y las empresas que también manejen unos turnos, que por ejemplo hay unas empresas que manejan turnos como Colsa,
que maneja unos turnos rotativos. Si el trabajador a la hora en que sale no encuentra transporte, la empresa está en la obligación de suministrárselo y entonces también eso se considera un accidente de trabajo. Si usted se encuentra en un carro de la empresa y está dentro de la labor de la jornada laboral, también lo cubre la ARL. Las empresas planean, vamos a hacer un paseo en Turipaná, en Salgarito o en donde sea. ¿Ustedes creen que eso también es cubierto por la ARL? Profesor, después que la empresa pase una relación de ese personal que va a participar al evento ese, que forma parte de la empresa, sí. Claro que sí. Claro que sí. Cuando haya actividades de recreación. En la gobernación, nosotros participamos en los Juegos Nacionales de Empleados Públicos. Pero cuando ya nosotros vamos a viajar, sí se pasa una relación a SUDA, que es la EDL, de todo el personal que va a competir allá a los Juegos Nacionales, para que le cubra por su caso un accidente de trabajo. Ok. Por ejemplo, yo también que vivo viajando constantemente, yo también tengo que reportar esa relación ante la ARL SUDA para que nos cancele a nosotros, nos siga cubriendo nuestra actividad. Actividades de recreación, actividades de representación de la empresa en otros lugares, eso también consta en la ARL. ¿Qué enfermedades laborales creen ustedes que se pueden considerar? Tenemos nosotros que la asbestosis, que es la exposición a asbesto, hasta hace poquito fue considerado laboral. ¿Perdón? Profe, del cemento. Exactamente, asbesto. Profe, y la silicosis, los que trabajan en las minas de carbón. Igual, por el carboncillo que absorben los pulmones. Ahora. Los que trabajan en las minas, Cerrejón. También. Bueno. Ustedes como Profe, pero usted ahorita hablaba de que había niveles de riesgo. El 1 era el más bajo y el 7-6 o el 6-7 eran los más altos. ¿Qué tipos de trabajo se consideran, ejemplo, 7? Las actividades que ustedes han descrito, las de minería, los de personal de salud, los que trabajan como pilotos, controladores aéreos, también se consideran actividades de alto riesgo. Tanto así que el Estado también reguló en el legislador algo que se denomina la pensión por alto riesgo. Profe, una pregunta. Aquí hay una enfermedad laboral, la que se llama la enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir esa enfermedad, profe? Miren, aquí tenemos el concepto de la enfermedad laboral, que esa es la enfermedad profesional que se le llamaba antes en el antiguo decreto. Es la que se contrae como resultado a la exposición de los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Las empresas que, por ejemplo, lo que yo estaba mencionando del asbesto y lo que yo estaba mencionando también de las actividades de alto riesgo. Son las enfermedades profesionales. Sí. Por ejemplo, ustedes saben que hubo una reforma en pensiones, hay una pensión especial de vejez en actividades de alto riesgo. Esta fue creada por la Ley 100. Las personas que se pensionan a los 50 años, que haber cumplido los 55 años, y si ya tienen el número de semanas establecido para el sistema de seguridad social, para que pueda pensionarse. Entonces tenemos que cuáles son esas actividades que tenemos nosotros
en alto riesgo, tienen que cotizar. Mírenlo. Trabajos en minería que impliquen prestarse el servicio en socavones o en subterráneos. Los que implican la exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles determinados como las normas técnicas de salud ocupacional. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, los que hacen quimioterapia, radioterapia, rayos X y tomografía. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, como es el caso del asbesto. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo con la licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Aeronáutica Civil. Los controladores aéreos también que trabajan en esa unidad tienen derecho a que cuando cumpla los 55 años de edad cumpla con las semanas mínimas para tener cotizaciones por pensión de alto riesgo. Ellos tienen una cotización especial. Esa cotización especial por alto riesgo, nosotros normalmente pagamos un 16.5% las personas que no tienen ningún tipo de riesgo. Ellos tienen que cancelar un poquito más del otro porcentaje más. Tenemos también los del Cuerpo de Bomberos en la actividad que se relaciona en la función en actuar en operación de extinción de incendios. Los que están en el IMPEC, la actividad personal dedicado a la custodia y vigilancia de internos en centros de reclusión carcelaria durante el tiempo que se ejecute dicha labor. Y lo mismo que las personas antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública. Y exigen de que tienen un monto de 10 puntos adicionales sobre la cotización. Es decir, es un 26.5%. Tenemos también que cada empresa está conformando un comité paritario de salud y seguridad en el trabajo, o lo que se denomina COPASO, que son un equipo interdisciplinar donde abren los espacios de participación para el mejoramiento de las condiciones laborales y de la promoción de la salud, la seguridad laboral a través de la participación inteligente, organizada y creativa. El plan de emergencias, que es lo que ya estuvimos hablando un poco, les voy a mostrar un plan de emergencias que está diseñado, el que tiene el Centro Empresarial Mix. Bueno, miren, el plan de emergencias que tienen todas las empresas tienen que tener este plan de emergencias y contingencias. Este es el Centro de Negocios Mix Vía 40, donde pueden ver ustedes que es el edificio que se encuentra en la Vía 40.
73270 y lo firma el representante legal. Tiene que tener los contenidos básicos, el marco teórico, quiénes son, y establece la justificación, características, alcance, marco normativo, la gestión del riesgo, los tipos de emergencias, el grado de compromiso, y tienen una información general. Esa información general contiene los límites referenciales de cada uno de los lugares para ver por qué hacen esta denominación. ¿Por qué realizan esta información general de determinar quiénes son los vecinos en un plan de emergencias? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué creen ustedes? Se hace para determinar con quién cuenta el edificio en caso de emergencia. ¿Quiénes son sus vecinos? Por ejemplo, aquí tenemos de que en el norte, Colitalia, que era una al lado del edificio, era un concesionario de ventas. Ahora ahí no hay nada. En el este tienen la siderúrgica del norte con el río Magdalena, pero también tiene el malecón. El centro industrial Marisol, que está al sur. En el suroccidente con la comercialización de válvulas de contraincendios sanitaria y petrolera. En el oeste con el Centro Educativo Distrital La Concepción, que está al frente, y el noroeste, Linde de Colombia, que es la de oxígeno, lo que yo les estaba diciendo. Establece también un número de personal aproximado que labora en el centro de negocios en el tránsito diario. Ellos lo hacen bajo un estudio. El Centro Empresarial Mix cuenta en la actualidad con 9 pisos en Barranquilla, de solo oficinas. 9 pisos. De los cuales cada piso aproximadamente tiene 22 oficinas. Hay unas que son más grandes, unas que son más pequeñas, unas que es un... Y hay 2 oficinas del gobierno que son de piso completo en Barranquilla. Hay lugar en el 8º piso y en el 9º Mirret. Entonces, ahí es donde hay un tránsito diario. Y hay un personal flotante del área de influencia que puede pasar de 100 visitantes, más el horario de trabajo en general. Cuando tienen guardias de seguridad. Las características de la construcción. Las redes contra incendios, si tienen redes contra incendios, los hidrantes, equipos de comunicación. La priorización de amenazas, miren lo que nosotros estábamos hablando. Los riesgos naturales, como son los sismos, los vientos, las lluvias, granizadas, el arroyo, por inundaciones por el arroyo, maremotos, deslizamientos, avalanchas, epidemias, plagas. Los tecnológicos, como lo que son los incendios, que lo puede ser producido por cortocircuitos o líneas energizadas recargadas. Explosión, fugas, derrames de sustancias peligrosas, intoxicaciones, contaminación radioactiva, accidentes vehiculares y accidentes de trabajo con maquinaria. Lo social, como el alto hurto, el terrorismo, el secuestro, el desorden civil. Y nos muestra también el mapa de los arroyos de Barranquilla, el río Magdalena y a dónde llega el Centro Empresarial Mix. Profe. ¿Sí? Te habla Juan Parejo. Yo le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si usted está haciendo una actividad y usted, ni Dios lo quiera, le ocurre un accidente, viene la ARP y viene a investigar si usted está usando lo correspondiente a protegerse o
las cosas así. O sea, si llegan a confirmar eso, que usted no está usando lo adecuado para su seguridad, uno pierde con con la empresa. Sí, porque el primero que tiene que velar por su seguridad es usted mismo. Esto es una cuestión de autocuidado. Entonces, si usted la empresa le suministra elementos de protección personal, usted los tiene que usar. Por ejemplo, en el COVID-19... Hasta que no llegue a pasar el accidente. ¿Cómo? Las cosas son folclóricas hasta que no llegue a pasar el accidente y no tenga su protección adecuada. Correcto. Pero si la empresa no se lo da, ¿qué pasa? La empresa tiene que responder. Correcto, así es. Hay un principio de solidaridad. Pero si la ARP llega a confirmar que, por ejemplo, yo tenía que usar un casco en ese momento y no lo tenía, yo pierdo, con ellos pierdo el beneficio. Claro, por exclusión de responsabilidad. Así, correcto. Okay, profe, la recomendación es que cuando la empresa le recomiende el tema de usar los elementos de protección personal en ciertas áreas, los tiene que usar por ese mismo tema. También establece los registros sísmicos, las medidas de mitigación y la política del plan. Los recursos con los que cuenta y quiénes son los líderes de emergencias. Miren que también establece cómo tienen los gabinetes. Gabinetes donde se encuentra un hacha, una manguera de incendios y un extintor. Los extintores, los hidrantes, las luces de emergencia. Y un botiquín de primeros auxilios. Y establece los lineamientos de actualización del plan de emergencias. Todas las empresas están obligadas a tener uno como estos. Este mismo plan lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan referenciarlo de otra manera más tarde. Ahí lo tienen. Entonces, cada oficina tiene que tener su señalización, su botiquín, su camilla, etc. Ahora, ustedes, cuando yo les voy a hablar de un tema de ética aplicada, ¿qué se les viene a la mente? Como la responsabilidad de cada persona, profe, algo así. Claro que sí. Un examen filosófico. Es correcto. La ética aplicada es la rama de la ética que estudia la aplicación de las teorías éticas a cuestiones morales concretas y controvertidas. Por ejemplo, algunas de estas son estudiadas por subdisciplinas, como por ejemplo, la bioética estudia las cuestiones relacionadas con el avance de la biología y la medicina, como la donación de órganos, la eutanasia y el aborto inducido. También tenemos que la deontología profesional busca justificar los valores morales que deberían guiar a los profesionales. Por eso es que se habla de la ética en todos los aspectos. Nosotros como abogados también ética profesional. Nuestra ética profesional. Todo servidor público tiene una ética profesional como servidor público. El abogado del común también.
Eso es como, por ejemplo, acá nosotros en la costa manejamos las cosas de manera muy folclórica y los jueces a veces se aguantan. Pero cójase un juez mal parqueado que sea del interior del país, como de Bogotá o de Medellín, que son tesos. Usted perfectamente aquí en Barranquilla no le puede tratarlo de bandido porque ellos se ríen de todo lo que dicen aquí de las barrabasadas que dice la mayoría de los abogados. Pero es porque acá las cosas se manejan de manera muy folclórica en la costa. Pero si se maneja tipo Bogotá, imagínese cómo le irá a ir a ese pobre abogado. Entonces, la ética aplicada trata de que haya el equilibrio y esa convicción. Porque sin la ética uno no puede establecer diversas cosas. Profe, y de ahí viene el respeto. Correcto. Entonces, ella misma también hace un examen filosófico desde el punto de vista moral, de cuestiones concretas en la vida privada y pública del juicio moral. La ética aplicada constituye una de las áreas más prolíficas y actuales de esta filosofía contemporánea. Los que hacen ética aplicada para desarrollar su trabajo en varias áreas de la sociedad donde ésta posee un papel relevante. Trabajan en diversos ámbitos como la bioética, la ética empresarial y la ambiental, y también una ética legal, en el cual esta misma ética legal, entre estos ámbitos que ella tiene, donde se lleva a cabo un intento de tratar con problemas éticos que surgen en la vida cotidiana y el objeto de estudio de la ética aplicada. En ese momento filosófico, el primero en insertar esta práctica, Sócrates. Ustedes saben que la filosofía en Grecia y en Roma, nosotros no nos podemos desprender. Pero entonces, en realidad, las organizaciones dirigen la atención a ellas y para aliviar un tanto la presión sobre los empleados que encaran problemas éticos y acaso para reducir la frecuencia de gravedad de estos problemas, ellas han tomado diversas medidas, como por ejemplo comunicar claramente las normas éticas y las expectativas de la organización mediante capacitaciones frecuentes recordatorias, asegurar los requerimientos de los empleados en términos de metas, cuotas o plazos que sean razonables, crear un puesto a nivel ejecutivo responsable de la ética, ocupado por una persona con la capacidad para brindar consejo, así la autoridad para responder quejas e indagaciones. Expresar el reconocimiento a la conducta ética extraordinaria y actuar con decisiones en las violaciones a la ética. Reforzar la sensibilidad de los empleados al comunicar declaraciones éticas formuladas por organizaciones profesionales. ¿Y cuáles son dichos beneficios? Estos son para la recompensa por sí sola, como también hay beneficios tangibles en ella. El negocio se construye sobre relaciones con proveedores, clientes, empleados u otros grupos. La fuerza de estas relaciones en su mayor media función, es la cantidad de confianza que las partes tienen sobre la otra y que carecen de la ética, que carente de ética demina la confianza y destruye las relaciones. Es por eso que a veces uno ve que las relaciones de negocio se dañan por faltas a la ética. Por eso es que se ha regulado el tema de la competencia desleal. ¿Por qué creen ustedes que nace sobre ese concepto de la competencia desleal?
porque cogen a los clientes y esto pasa que resulta que usted llega y trabaja en una empresa que produce químicos. Jabón de lavar, jabón de baño, suavizantes, detergentes. Bueno, resulta que esa persona manejaba todas las fórmulas químicas y un día lo despiden. Y él se va a trabajar a otra empresa donde le pagan mejor y produce la misma fórmula de él que era de la otra empresa. Pero también eso le va a pique. A ver, ¿cómo creen ustedes? Esto es un acontecimiento nacional. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen lo sucedido con la empresa Justo y Bueno, o lo que se denomina mercadería? ¿Quién me dice qué pasó ahí con ellos? Profe, repita, porfa. Esto es un ejemplo de ética aplicada. ¿Qué creen ustedes que pasó con Justo y Bueno? Esta semana fue noticia. ¿Qué pasó con Justo y Bueno? No se declararon en quiebra. Primero se declararon en reorganización, pero ahora la Superintendencia de Sociedades decretó su liquidación. Eduardo, levantaste la mano, cuéntame. ¿Qué quieres aportar? Profe, ellos se declararon en quiebra para recibir, creo que unos recursos, algo así. Bueno, mire, yo les voy a explicar. Michael Olmi, chileno, que ahora pues obviamente solicitaron la investigación porque esa persona es un estafador internacional. Él fue primero el creador de Uno. Él creó la cadena de Uno, que empezó en Medellín y se lo vende a una empresa que pertenece al grupo Valoren o de los Santo Domingo y crearon el de Uno. Se expandió de Uno y él, Michael Olney, con el dinero que recibió por producto de la venta y como él tenía a sus contactos, tenía a los proveedores, creó mercadería o Justo y Bueno. Pero por crearle la competencia desleal al de Uno y querer expandirse, usó un modelo de arrendamientos o de renting de todos lo que usaban en las tiendas. Y cogieron, arrendaron locales, arrendaron vehículos, arrendaron las neveras, arrendaron las góndolas, arrendaron las cajas, arrendaron absolutamente todo. Todo era en arriendo. Y ellos no tenían propiedades. Cae la pandemia y entra en una crisis. Pero
el señor Olmi se decidió y sus anteriores directivas se encargaron de saquear Justo y Bueno, echándole la culpa a la pandemia, con el fin de recibir los beneficios del gobierno para el subsidio de nómina, el otro subsidio que daban de las empresas, hasta que finalmente se declararon en quiebra porque estaban debiendo más de 303.000 millones de pesos. ¿Qué hicieron? Declararon en reorganización empresarial con el fin de que hubiese un rescate. Dicho rescate, se postularon 2 empresas, pero esas 2 empresas desistieron por la cantidad de pasivos que tiene la empresa. 303.000 millones de pesos, incluyendo arriendos, servicios públicos de cada uno de los locales, servicios cortados. Por ejemplo, la empresa Codensa, y es el caso de Bogotá, a Codensa le estaban debiendo más de 6.000 millones de pesos. El jefe mío donde yo trabajo, que es la empresa Emporio Internacional, ellos también les distribuían a mercadería y le quedaron debiendo 5.500 millones de pesos. Pero aquí donde vea uno la ética aplicada es que el señor Malcolm Olmi intentó, después de vender la empresa de uno, hizo hacer el mismo modelo y hacerle la competencia desleal a los de uno. Entonces, mire lo que pasó con Justo y Bueno. Esta semana, la superintendencia el día jueves declaró su liquidación total. Entonces, dentro del proceso de liquidación, ahora tienen que pagar las acreencias de primer nivel, que son las de los trabajadores. 8.000 empleados se quedaron sin empleo. Es la principal. Después, los arrendadores. 1.500 arrendadores. Entonces, y sin incluir los 4.000 proveedores del Justo y Bueno. El tipo la supo hacer bien y dejó quebrado esto, y como es una SAS y no tienen cómo responder porque las empresas, el momento de responden es por sus aportes, y la SAS no tiene obligación de tener reportados los activos y ni los socios, y ellos tampoco pueden pues tomar y perseguir los bienes porque no tenían nada. Lo hicieron para quebrar a más de 4.000 personas. Bueno, entonces chicos, nos vemos la próxima clase para debatir el tema de manejo de operaciones de caja y las actividades. Profe, le iba a hacer una pregunta ahí. Profe, Sí. Profe, también le voy a hacer una pregunta. Ya que está bueno profe, el tema de yo también. Ok, primero Jorge. Doctor, Justo y Bueno se acogió al mecanismo de solvencia de emergencia establecido según el decreto ley 560 de 2020. Correcto, sí. Ellos se acogieron a ese mecanismo del decreto 560 del 2020. Insolvencia de emergencia. Correcto. Correcto. Bueno, vamos a apagar los micrófonos para que termine la pregunta el compañero. Jorge, termina tu pregunta. Profe, lo que quiero saber, ¿qué quiere decir ese mecanismo de insolvencia de emergencia? En Colombia hay una ley, que es la 1160, donde establece que todas las empresas
pueden declararse en reorganización empresarial. La reorganización empresarial consiste en que usted hace un balance de sus activos y pasivos, y si hay números negativos, usted le solicita a la superintendencia: bueno, me voy a declarar en reorganización empresarial con el fin de que pueda rescatarse. Listo. Con el fin de que se pueda rescatar y que yo me pueda volver a capitalizar. Cuando la empresa le aprueban la reorganización empresarial o la reestructuración de pasivos, con el fin de que no le bloqueen los créditos, que no bloqueen las cuentas y todo, y hace un acuerdo que presenta a los acreedores. Y ese acuerdo lo tiene que cumplir mensualmente. En ese orden de ideas, cuando llega al acuerdo, el Estado le hace seguimiento al cuánto tiempo pide la reorganización empresarial. Normalmente es de 1 a 2 años, prorrogables hasta 2 años más. Entonces, cuando ya se cumple ese tiempo, si quedó muy mal, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de liquidar la empresa si no existe una fórmula de salvamento. De todos modos, Es como un crédito, profe. Correcto. Ellos nombraron apenas tienen la declaratoria de reorganización empresarial, nombran un superintendente delegado para que haga seguimiento junto con un liquidador. El liquidador y suspenden términos de medidas cautelares, de embargos, le suspenden los embargos, los secuestros de bienes muebles o inmuebles, procesos o los que sean determinados por procesos ejecutivos. Mientras paga. Ya cuando termine de pagar o no termina, ordenan la liquidación y el cierre de actividades. Lo mismo que pasó aquí con Justo y Bueno. Daugir, ¿ibas a preguntar algo? Daugir. Profe, sí le iba a preguntar algo. Cuéntame. Profe, ahora que usted habla de la empresa Codensa que también se declaró en quiebra en Bogotá y que, bueno, que el gobierno, como usted lo acaba de decir, que por lo menos le dio una plata a ellos para que pagaran lo que eran lo que le debían a los empleados. La pregunta que yo me hago, profe, cuando Electricaribe la reemplazó Aire, ¿no le pagaron una cartera a Electricaribe para que Aire funcionara como empresa? Bueno, te confundiste un poco. Yo estoy hablando del caso de Justo y Bueno. Ellos le quedaron debiendo a Codensa más de 2.000 millones de pesos. Profe, yo sé, no me confundí, sino que yo quería que usted me aclare esa duda. No me confundí, yo sé lo que usted quiso decir. Bueno, ¿qué pasó con Aire y con Afinia? El gobierno abrió una licitación para la operación de la energía aquí en la costa. La dividió en 2 segmentos, uno que se llama Caribe Sol de la costa y el otro Caribe Mar. Caribe Sol lo integra Atlántico, Guajira y parte de Magdalena. Los otros, Caribe Mar, lo integra Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar y parte de unos municipios de Magdalena que están pegados con el Cesar. Están con 2 operadores, uno de ellos Caribe Sol de la costa, que es Aire, y Caribe Mar, que es Afinia, que es del grupo EPM. El gobierno abrió una subasta. La subasta de activos que por muy pronto, cuando ya se posesione este gobierno, y yo me imagino que eso fue una solicitud que hizo Jorge Enrique Robledo de un debate
de control político al actual superintendente de servicios públicos. Porque resulta que los bienes que le incautaron a Electricaribe cuando hubo la intervención pasaban de 2.5 billones de pesos. Pero resulta que las dos empresas solamente pagaron la suma de 500 mil millones de pesos por los activos de Electricaribe. Ahora, ellos tienen que hacer un plan de inversiones de 2.5 billones durante estos 10 años en mejora de redes y servicio. Pero hubo un factor. El factor fue la cartera de Electricaribe. Aire la está cobrando de manera ilegal. Eso es lo que yo quiero saber. Porque ellos tienen que pasar una carta de cesión de crédito. La persona de buena fe lo ha venido pagando porque como eso a veces no lo notan en el recibo, que viene por 9.000, 8.000, 10.000 pesos, no lo nota nadie. Pero las personas que le quedan debiendo como 500, 600 millones, 30 millones, allí hay que ver un poco sobre la ley 142 de servicios públicos, que habla sobre la ruptura de la solidaridad. Que, por ejemplo, un vecino tiene una casa arrendada y el inquilino a los 2 meses que debe, la norma es taxativa y dice que si a los 2 meses no se pone al día con el pago de recibos, la empresa está en la obligación de cortársela, salvo que tenga un criterio especial, que por ejemplo sea un paciente que necesita la ventilación mecánica durante 24 horas. Como pasó en Santa Marta, que llegaron y le cortaron la luz a una persona que tenía ventilador y murió. Entonces, Aire está haciendo ese mal cobro y lo mismo Afinia de esa cartera, porque ellos no pasaron la respectiva cesión de crédito a los usuarios. Porque, por ejemplo, ellos pasaron el primer recibo y en el primer recibo debían decir, bueno, somos Aire, la energía que transforma, somos la nueva empresa de energía, les comunicamos a ustedes que a partir de este momento todo lo referente a la parte contractual de Electricaribe nos corresponde a nosotros, por lo tanto las cuotas pendientes nos fueron cedidos a nosotros y petitán y todo, pero no hicieron el debido proceso. Ahora, después de esa subasta, que nunca la revelaron, le dieron otro premio a la Comisión de Regulación de Energía, donde pueden aumentar la tarifa vía inflación y vía otros factores. Entonces, ahí es donde nosotros miramos lo que hizo el gobierno que ya sale a partir de mañana. ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? Profe, gracias por la explicación. Yo. Ok. ¿Alguien más va a hacer otra pregunta? Víctor. Profe, ¿cuál es la nueva materia que hay que matricularse? Manejo de operaciones de caja. Profe, usted llamó a lista, profe. Sí, ya te quité la falla. Le agradezco mucho. Bueno, listo. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ok, listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Listo, profe, gracias. Bueno, ok.